Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos del libro Imágenes del Dominicano, de Manuel Rueda. Manuel Rueda nació el 27 de agosto de 1921 en Montecristi, República Dominicana. Poeta, narrador, ensayista, músico y dramaturgo. Estudió música en Santiago de Chile, donde vivió por 14 años. Allí obtuvo en 1945 el premio Orrego Carballo, que otorga el Conservatorio Nacional al mejor pianista de la promoción. Compartió con figuras claves de la poesía latinoamericana del momento, entre ellos Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral. Y la revista Atenea de la Universidad de Concepción publicó sus primeros poemas en 1949. En la República Dominicana ingresó como docente al Conservatorio Nacional de Música y fue su director por 20 años. Dirigió el Instituto de Investigaciones Folclóricas de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Tuvo a su cargo el primer curso de pedagogía musical y la organización de la educación musical escolar. Recopiló canciones del folclore dominicano que ejecutó en conciertos y recitales de piano. Junto al Obispado de Santiago de los Caballeros, compuso el Cancionero Litúrgico Dominicano. En 1974 fundó el Pluralismo, movimiento poético que planteó la elaboración del poema a partir de un conjunto de recursos técnicos: pentagrama musical, colores, variedades tipográficas, escritura simultánea, etc. Obtuvo 6 premios nacionales en diferentes géneros con las obras La Trinitaria Blanca, teatro 1957, Por los mares de la dama, poesía 1976, Las edades del viento, poesía 1979, El rey Crinejas, teatro 1979, Papeles de Sara y otros relatos, cuentos 1985 y Bienvenida a la noche, novela 1995. En 1995 le fue otorgado en España el premio de teatro Tirso de Molina por su obra Retablo de la Pasión y Muerte de Juana la Loca. Su libro de sonetos Las noches se considera un clásico de la literatura dominicana. Ganó el Premio Nacional Libro del Año con La Metamorfosis de Macandal. Falleció en Santo Domingo el 20 de diciembre de 1999. En este episodio del podcast, un servidor, Eduardo Tejada, junto a Roberto Guzmán, analizamos la obra Imágenes del Dominicano, de Manuel Rueda. Y para ello nos vamos a basar en la edición publicada en 2020 por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, como parte de su colección Clásicos Dominicanos. Vamos a iniciar el análisis leyendo la nota preliminar escrita por el mismo Manuel Rueda en ocasión de la publicación de este libro. Siempre quise escribir un libro sobre el dominicano, y no sé si aún estaré a tiempo para hacerlo. Lo que tal vez hasta ahora me lo ha impedido es el deseo de autenticidad, de transmitir más allá de la literatura y de esos ímpetus juveniles que aún en la senectud nos asaltan, la vida cambiante de un pueblo como el nuestro, rico en azares de toda clase, moldeado por su historia y por su ambiente, en los que han intervenido factores diversos que de una u otra manera se han impuesto al propio origen. Lo dominicano, o para ser más cuidadoso, el dominicano, se me presenta como un ente variable que según el lugar o el tiempo en que vive, reacciona de manera diferente. A pesar de los esfuerzos que hacemos por encontrar aspectos unificadores que le den cohesión a una tipología peculiar dentro de la diversidad de los pueblos americanos.
El problema es difícil de enfrentar y suele ser la causa de que haya innumerables intentos fallidos, ya sea por parte de los sociólogos y su ciencia siempre fluctuante, como por parte de un folclorismo que suele contentarse con la bisutería colorista. Un libro como El Anhelado sería entonces una aventura casi imposible de emprender. No siempre la historia, la sociología y el folclore pueden ir de la mano, conciliando sus diversas predisposiciones a decir la última palabra, con lo que a menudo queda en blanco lo primero que tiene que decirse, que en la mayoría de los casos es lo que no se dice nunca. En cuanto a mí, creo que no me queda más remedio que la precaución, recurrir a la modestia y quedar siempre en un segundo plano, para que sea el mismo pueblo quien nos ofrezca el detalle valioso salido de su propia boca, aunque su secreto no llegue a revelarse del todo. De esta manera sabremos que lo dominicano o el dominicano podrá ser sentido pero nunca explicado. La clave estará muchas veces en un momento de suprema clarividencia, en un cuento, un acertijo, una oración, un trabalenguas y, ¿por qué no?, en un ritmo cuando el hombre enfrentado a la naturaleza se convierte en el depositario de un misterio universal que antes de pasar por la razón recurre a la intuición para comunicarse. Si existen tantas razones para que renunciemos al ansiado libro del que ya les he hablado, permítaseme en cambio ofrecer parte del material que la vida ha ido dejando en mis manos como indicio de lo que somos o hemos creído ser. Y si somos una entidad cambiante, indescifrable, abramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que expresa el pueblo por medio de su arte y sus costumbres, para que captemos algunas de sus imágenes y demos gracias a Dios si en una etapa de la evolución nos hemos visto y nos hemos reconocido en el espejo ilusorio de una creación siempre en marcha. Hay dos caminos para llegar a los pueblos, el del paisaje y el del hombre, independientemente de la frecuencia con que uno converja en el otro. Siempre el primer camino es el más fácil. Basta con dejar ir a su antojo la mirada, con llenarla de tierra y de vegetación, de costas tumultuosas y de esos cielos que en el trópico producen nubes increíbles, capaces de adquirir en un momento las más variadas formas y tonalidades, y que despiertan en el viajero que las contempla emociones que van de la exaltación a la melancolía. Si te acercas a la tierra atraído por tales imágenes, serás recompensado de inmediato, pero de manera fugaz e incompleta, ya que te faltará el calor humano, el descubrimiento de lo que el hombre piensa y hace, de sus fantasías, emociones y creencias. El destino de la isla ha sido uno y plural. Dos pueblos de extracciones diferentes lo comparten. En tan escaso territorio, 48.442 kilómetros cuadrados, se hablan varios idiomas y dialectos, dos religiones, unas veces divorciadas entre sí, otras en sincretismo alucinante. Se disputan el fervor de los creyentes y la tierra misma, en feliz correspondencia. Acentúa sus contradicciones, pasando de la fertilidad de las zonas intermedias a la aridez del norte, del deslumbramiento de las costas a las regiones altas, donde el Pico Duarte, el más alto de las Antillas, con 3.175 metros, prende un toldo de brumas invernales sobre el bochorno de la isla. El caminante encuentra señales de una diversidad en los colores de la tierra, partiendo de la cegadora blancura de las playas. Con sus arenas finas y brillantes, se derivará a parajes donde el suelo adquiere vetas tornasoleadas, donde el sendero blanco se tiende entre rocas escarlata
y donde las estribaciones montañosas enseñan capas de un verdor de hoja nueva mezclado con el negro, con ramalazos ocres, mayentas, gualdas. Es todo un espectáculo ver las grises estribaciones de la sierra pelada adornarse con esas franjas multicolores de los estratos geológicos que, superpuestas en las redomas de cristal del coleccionista, aventajan las del arco iris. Esta diversidad de la corteza terrestre, que en el subsuelo es riqueza de metales y de resinas milenarias, se abre más arriba a la luz del sol en los 1000 rostros del dominicano, que van del blanco y del albino, al negro, al indio, de la color del canario, hasta llegar al mulato y al jabao, salpicados aquí y allá y como producto de mezclas más recientes con la pincelada del oriental y del sirio libanés. Trazar un retrato común que sirva para tipificar físicamente al dominicano resulta imposible debido a las sorpresas que siempre nos deparan unos rasgos en constante movilidad, unas pigmentaciones que producen inusitados maridajes, como son la morenez de la piel unida a los ojos verdes de algunos montañeses. A pesar de que el dominicano se resiente cuando se le llama negro, color con que parece identificar con exclusividad al haitiano, el matiz promedio de nuestra raza alcanza al de la corteza del caobo. Es eufemísticamente lo que suele llamarse color indio, que a poco andar y dependiendo de grados más o menos, se vuelve blanco en las cédulas de identidad personal. Así pues, indio y blanco han perdido sus connotaciones primarias para convertirse en fórmulas lingüísticas de encubrimiento. Fórmulas que tratan de establecer una diferencia con la nación que vive al otro lado de la frontera, donde lo negro tiene jerarquía nacional. Enfrentado a un conflicto racial que es a la vez factor patriótico, el dominicano solo se llama negro en forma peyorativa y se acepta como tal a regañadientes cuando la evidencia no admite alternativa. Es por lo que Juan Antonio Alix, cantor de virtudes y defectos del pueblo, se refirió con cierta ironía al negro que todos tenemos detrás la oreja. En consecuencia, los vocablos blanco o indio aluden a unas gradaciones de color donde el dominicano encuentra su tono y su perfil espirituales. Por ello, hacer un retrato más o menos fiel del dominicano presenta enormes dificultades. Lo vemos actuar, sabemos lo que hace, dónde vive, cuáles son sus hábitos y preferencias, cómo se divierte y hasta podemos atrevernos a explicar su concepto de Dios y de la muerte, las formas exteriores con que manifiesta su alegría y su dolor. Pero donde las interpretaciones se vuelven insuficientes es cuando nos acercamos a su intimidad. Allí él es impenetrable. A pesar de las agudezas y de los malentendidos que en torno a él se han tejido, sigue siendo el ser elusivo que fue desde la colonia. Ser contradictorio que ha exhibido heroísmo y virilidades al mismo tiempo que ha encubrido indecisiones y amarguras, debilidades que lo han arrojado desde el campo de batalla a las pacificaciones del surco. Antes de tratar de entenderlo, a nuestro hombre hay que sentir en la sangre como todas las contradicciones, asimilar su carácter por medio de la cotidianidad y las vivencias compartidas. Solo de esta manera, el que se aproxime se sentirá en el recodo de su lumbre la intensidad de los fuegos que alumbran en su interior. Tal vez el primer diagnóstico que se ha hecho del dominicano ha sido el pesimismo. No se trata de repetir aquí lo que se ha dicho en innumerables ocasiones, si los azares de su desarrollo, si la tragedia de nuestros pueblos explotados y agredidos de continuo, han plasmado el rictus cansado, casi doloroso en el rostro de nuestro campesino. Si el servilismo y la mala alimentación, otra de las causas de nuestra singularidad, como afirma Ramón López en La alimentación y las razas, han contribuido a reforzar el mencionado pesimismo, entonces estaríamos desprovistos de razones para enfrentarnos a otras realidades más íntimas
de la psiquis nacional que lo contradicen. Esta edición del libro Imágenes del Dominicano de Manuel Rueda, publicada por Luis Fogoso, cuenta con un prólogo escrito por René Rodríguez Soriano, titulado De un Manuel a otro, Imágenes que retornan, y que nos vamos a permitir compartir con ustedes. Volver a las páginas de este libro es retornar a aquellos anocheceres ante una fogata de leña y cuava en donde Manuelico nos dibujaba un mundo en blanco y negro, sin fronteras. Eran otros tiempos, y era el mismo país que, de un simple trompo de palo santo, se enredó en las largas retahilas de visiones con sus cegueras respectivas. Manuelico era un dios o un sumo sacerdote, dominaba ese universo de los cuentos de camino, las coplas y los chuines. Nadie como él sabía enfrentarse al navajazo de los puercos cimarrones o vadear las crecidas de los ríos. Cada noche, embebidos en sus embrujantes narraciones, pasábamos de la alucinación al sueño y la ansiedad de que llegara el nuevo día con una nueva jornada de historias. Luego vendría la escuela, llena de tizas y matices, y el mapa de la isla con sus cacicazgos. No es casual que este pequeño libro me provoque ganas de desandar ciertos trillos, perderme, encontrarme en los meandros y escondrijos de esa verdad que somos y de la cual, quizás por indolencia o apatía, conocemos tan poco. Imágenes del Dominicano es un libro singular. Va más allá de lo que pueda decir cualquier postal o reportaje de tono colorista. Es un libro a través del cual se oyen, se ven y se tocan los sonidos, los colores y las cosas. No es casual que tan pronto se cruce el pórtico, uno se sienta recibido en el alero de un bohío o sentado al borde del camino seducido por esa voz totalizante que lo cuenta todo, sin falsos postulados ni adhesiones. De modo que, a poco de adentrarnos por las páginas del libro, perdemos la noción de los sentidos. ¿Leemos o nos leen? ¿Qué más da? El autor, diestro en la creación de escenarios, excelente conversador y dueño de sólidos conocimientos sobre el tema, arma el tinglado y lo divide en 3 grandes temas, a través de los cuales iniciamos un recorrido abarcador que nos ubica frente al mapa de navegación. Tales son 5 temas sobre el hombre dominicano que van desde el perfil del hombre dominicano, pasando por los juegos hasta la ciudad y sus linderos. La segunda parte, el dominicano visto a través del folclore literario, cubre esa parte del imaginario que abarca el cuento de camino, en el salmo, los refranes y los trabalenguas. La tercera parte, presencia del dictador en la narrativa dominicana, sin lugar a duda, ofrece un detallado panorama para el estudio del tema en nuestras letras. De ahí que, en su conjunto, más que un corpus de texto impreso, empastado y frío, Imágenes del Dominicano devienen algo así como un artefacto sonoro que a nadie deja ileso. A través de sus páginas, como si de un detallado tiro de cámara se tratara, isla, país, paisaje y paisanaje, juntos mas no revueltos, revisitados en sus más íntimos rincones, ofrecen una panorámica de esa camaleónica verdad que somos y que a regañadientes y con truño, la mayoría de las veces nos vemos compelidos a aceptar. Desde el canto de hacha que se encumbra como chichigua plena de color y altivez, hasta los sinsabores como los huracanes o los malos gobiernos que de tanto en tanto talan y ensombrecen estos pueblos del mar. Sirven de pelea a un escritor en pleno dominio de su oficio, para urdir a mano alzada un prolijo y artero lienzo sobre la contradictoria y atormentada realidad dominicana, todo en su lugar y en su justa dimensión. Este libro de Manuel Rueda, como él dijera en su poema y oración, es semejante y distinto a cualquiera de sus libros. Aquí lo dice todo. En él ensancha y confirma su trayectoria de músico, escritor, maestro, investigador, que no se conforma con el aplauso fácil, va más allá, con buen tino y destreza, ausculta, indaga y contrasta aciertos y desaciertos, de la seca a la meca, del firme al llano, lo capta todo y nos lo devuelve con una prosa limpia y depurada que no deje espacio a dudas ni acechanzas. Recordemos que como a Terencio nada humano le fue ajeno. Prueba de ello vienen a ser sus polémicos libros
con el tambor de las islas, plurilemas y las metamorfosis de Macandal, cuestionados y en cierto modo censurados por decir con pelos y señales lo que nunca se dice. Por lo que se infiere de inmediato que estas imágenes del dominicano armado en el reposo y la tranquilidad de sus últimos días no es un texto complaciente para gozarse en el amor y la celebración de esa isleñidad con 3 lados de mar y 1 de tierra brumosa, siempre maquillados por el selfie que se gasta los días sin leerse a sí misma y sus contornos. Por el contrario, en estas 148 páginas de lectura dialógica, retándonos, poniéndonos a prueba, sonsacándonos, nos lleva más allá de la denotación implícita en la palabra imagen, nos devuelve una visión abarcadora y singular. Y aunque no somos el ombligo del mundo, ni siquiera los blancos de la tierra que en algún momento nos hicieron creer la falsa historia o el desdén, el sincretismo alucinante que nos conforma y confirma como parte de un conglomerado de pueblos que se orean y se repiten incesantemente, diferenciándose entre sí a orillas del mismo mar, pauta ese ritmo cambiante e indescifrable que caracteriza nuestro modo de ser y de relacionarnos con nuestro entorno. Tampoco somos pesimistas ni haraganes, nos advierte. Visto desde una diversidad de ángulos, ni el pesimismo ni la haraganería son constitutivos del carácter nacional. El primero porque suele ser confundido con la timidez del criollo y la marginación a que de continuo se le somete. La segunda porque viene desmentida por la productividad de la tierra. Recuerdo haber dicho por ahí que cada niño debió tener alguna vez, en vez de tablet o celular, un manualico que le dibujara un mundo sin fronteras, cada noche antes de irse a dormir y a soñar con las historias del próximo día. Ahora se me antoja que cada uno de nosotros debería leer bien seguido y en voz alta estas imágenes del hombre dominicano, a ver si nos duele y amarga hacer y saber quiénes somos y de dónde venimos. Los pueblos del Caribe han sido mal estudiados y peor comprendidos a causa de su atractivo. Y la paradoja es válida, ya que el sensualismo y la brillantez a los que siempre se unen nuestras tierras impiden un acercamiento en profundidad capaz de iluminar no tanto el cuerpo del nativo que se tumba de cara al sol en nuestras playas, sino su alma contradictoria y atormentada. Los turistas que nos visitan tienen en su mayoría una visión prefabricada y podemos decir que contrahecha de nuestro pueblo. Los festejos multitudinarios que se preparan para su recibimiento los asombran, tanto como a nosotros. Llámense carnaval, festivales del merengue o sesiones folclóricas en hoteles de lujo. Claro que ellos reciben en la misma proporción de lo que piden. Los que tratan de aturdirse con música estruendosa y piña colada llegan a un paraíso que se corresponde a sus deseos. Pero hay quienes buscan otras cosas. Para esos existen caminos más callados, imágenes recatadas que les abren la puerta de una realidad que, por serlo, ofrece mayores recompensas. Es cuando nuestros valores se ponen de manifiesto. La cultura de un pueblo solo se muestra a quienes la buscan. Para cada interesado siempre hay un guía de buena voluntad, ya sea este un hombre de pueblo o un poema, o un texto adecuado que sirva de introducción a un recorrido fructífero. Es lo que he tratado de ofrecerte con mis palabras, una vía para que avances por mi país, para que eches una mirada y conozcas algunas de sus peculiaridades. Lo demás te será dado por añadidura, quedándote un tiempo con nosotros, paseando a voluntad sus campos y ciudades, sorprendiendo tú mismo el detalle que te revelará la naturaleza del hombre y de la tierra. He hablado en especial del hombre del campo y pueblos, que existe en el límite del primitivismo y de la civilización, que no tiene caminos pero que se lleva a la oreja un radio portátil en el que escucha música americana,
que olvida sus tradiciones por sentarse a oír en las noches calladas de la montaña la bellonera del único cafetín con los discos de moda, que sueña con obtener antes que el cemento o las varillas para la casa, el aparato de televisión que lo irá acondicionando para un mundo diferente, con su repertorio de telenovelas y combos en los que su propio arte le será devuelto o deformado. He tratado de ser fiel a las constantes que nos han distinguido como pueblo a través de nuestra historia. Ahora estamos en la ciudad capital, sueño de un Nicolás de Obando que la trazó limpiamente de este a oeste, desde la fortaleza a las murallas, y en el que armonizó junto a sus estrategias de gobernante las concepciones morales de su época con las que deseaba plasmar una ciudadela de Dios. Los monumentos, piedras y blancos coloniales te hablan del rigor y de ascetismo, de los desvelos del religioso, tanto como las argucias del militar, de la caridad lo mismo que de las inspiraciones de un arte que aún sobrevive para recordarnos las proezas de la materia y del espíritu que conformaron nuestros inicios como ciudad europea del Nuevo Mundo. Fue la ciudad que nos llegaron y que aún no hemos terminado de hacer, la que estamos empeñados en construir día a día todos los dominicanos, los que han nacido en ella y los que se vienen de campos y poblados para ayudar en la empresa, para aportar un material inédito que contribuya a configurarla como un modelo de nuestras mezclas emocionales y raciales. A los planos originales del comendador de Lares se le han superpuesto otros. Las calles suben y bajan, ondulan de acuerdo a las nuevas ansias de expansión, convirtiéndose aquí y allá en callejas y plazuelas, dislocando la simetría original en una búsqueda constante de la realidad que nos anima. Somos los nuevos constructores e influimos cada quien a su modo en todo cuanto miras, partiendo de un pasado que las restauraciones minuciosas conservan en todo su esplendor. Templos, palacios, monumentos dan el punto de partida para llegar a las acometidas de una modernidad que nos rodea, de otras realidades, de otros sueños, como son los centros urbanísticos que se desplazan hacia el norte, prefijados en su simetría, y las barriadas populares que se deslizan por doquier, cuya constante movilidad y penetración nos van acercando a cada instante los flujos del embate humano que han venido a participar en esta obra de seguir construyendo una ciudad eternamente inacabada. Al ascetismo inicial se han sobrepuesto la morbidez de otros volúmenes, el sensualismo del color, los desafíos de la imaginación. Rompiendo el orden aparente, encontrarás creaciones fantasmales, como esos balcones inconclusos que se airean en pisos inexistentes, o los caserones que se incrustan en el espesor de las murallas, como si quisieran modificarlas con los desafíos de la cotidianidad. Se trata de una poética sensualista que se despliega ante nosotros y que nos atrapa con sus encantos y murmullos, matizados por los aullidos del autoparlante, por la vociferia de las claxones y por el contrapunteo de los vendedores callejeros. A trechos podrías descubrir en las paredes los grafitis trazados con carboncillo y tizas de colores, jeroglíficos que la mente popular descrita con facilidad, además de otros signos llenos de candor, como son corazones, bocas, flechas, palmeras encarnadas, donde se insertan consignas políticas, nombres propios y palabrotas escritas con faltas de ortografía que dan testimonio más que de la ignorancia del pueblo del callado desafío de las clases marginadas. Así, mientras el arquitecto trabaja elevando sus construcciones matemáticas de granito y acero, de mármoles y de cristales, el hombre más humilde está colaborando a su modo,
creando sus diseños inspirados por la necesidad y el azar, utilizando esos símbolos del progreso que en nuestras clases necesitadas son el ladrillo y el bloque, mezclando madera, barro y cal, acudiendo con los materiales efímeros del plywood y el cartón para levantar esas casuchas que se ladean a orillas de los ríos y barrancos. Esta es nuestra ciudad. Aquí puedes verla en el esplendor de sus clases privilegiadas, tanto como en el oscuro cinturón de sus miserias. Es una ciudad en constante transformación. Sentirás en ella una gama de emociones que te llevará a conocerla, también a amarla si es que la vives intensamente en cada uno de sus aspectos. Te dejo frente al mar que todavía no acabamos de descubrir, un mar en cuyo seno duermen los galeones de la conquista y por donde nos han llegado junto con la civilización los sistemas opresivos. Por repudio a tan odiosos mensajeros, el mar ha quedado siempre a nuestras espaldas. Es cierto que en días de huracanes, los fastos del oleaje contra las rocas han atraído a los curiosos que se dejan hipnotizar por la aventura y el peligro. Pero el mar ha sido para los dominicanos una frontera, más cerrada a nuestras aspiraciones de progreso, frontera que las dictaduras y los azares históricos que hemos padecido se han encargado de estrechar en torno a nuestras ansias de libertad. Las cosas, sin embargo, se han ido cambiando poco a poco. El dominicano se ha enfrentado al mar y ha abierto en él más de una brecha. Tal vez pensamos que en el horizonte se aprestan otras carabelas en pos de nuevo descubrimiento, pero es posible que la acometida no se produzca ahora por el mar, sino por el aire, atravesando de continuo por las ondas espaciales del telecable y por la celaje de plata de los jets que se posan en nuestros aeropuertos como los mensajeros de una civilización que se nos impone. Mientras tanto, te entrego los perfiles del hombre y de la tierra, que atesoramos como la defensa ante peligros inminentes, como una reafirmación de lo que somos y tendríamos que seguir siendo en la evolución natural de los tiempos. Cuando observes en los atardeceres del malecón las desgarraduras de unos crepúsculos donde las distancias se acercan y humanizan, y es posible que descubras que en las transiciones de luz y sombra de un trópico mágico y atormentado, las emisiones de esa aurora que habremos de ganar con el esfuerzo de todos. Y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.